Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Claudia Vargas, soy historiadora de la Biblioteca Nacional del Perú. Y bueno, les damos la bienvenida a nuestra expositora. Ella es Marina Zuloaga Rada. Ella estudió Historia de América en la Universidad de Sevilla y se doctoró en el Colegio de México. Actualmente es profesora de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus investigaciones se han centrado en las sociedades rurales, andinas y mesoamericanas en el siglo XVI. En materia de divulgación histórica, ha escrito sendos libros sobre la historia del Perú, en coautoría con Carlos Contreras, y sobre el proceso independentista. A continuación, damos la bienvenida a la doctora Marina Zuloaga Rada, quien nos presentará la conferencia Las luchas por la independencia en el Perú. Doctora, buenos días y bueno, le damos paso a usted. Buenos días, muchas gracias Claudia por tu presentación. Agradezco mucho a la Biblioteca Nacional del Perú por esta invitación para hablar sobre algunos aspectos del proceso de la independencia, ¿no? De estas luchas por la independencia que se llevaron al Perú a constituirse como una república y como un Estado nacional en la tercera década del siglo XIX. Bueno, entonces, como pueden ver por este título, la exposición va a versar sobre un aspecto que me parece esencial para comprender bien el proceso de la independencia, y es cómo operaron dentro de este proceso tan intrincado, tan complejo, diferentes escalas de poder, ¿no? Diferentes escalas de gobierno que estaban presentes dentro del sistema de poder que se daba en la monarquía hispánica a la que pertenecía el Virreinato del Perú, a partir del cual donde se desarrollaron estas luchas por la independencia, ¿no? Entonces, dentro de estas diversas instancias, ¿no? De poder que operaron conjuntamente, como digo, en este proceso, he elegido tres porque me resultan las más significativas, ¿no? Una escala es el poder del rey, el monarca, que era la cabeza, ¿no? Donde residía la soberanía, la capacidad, la capacidad para gobernar de todo ese entramado político que era la monarquía hispánica. Por otro lado, me parece importante resaltar la relación de este gobierno que se daba desde la corte madrileña y que estaba, digamos, personalizado en el monarca. A nivel del virreinato operaban otras instancias de poder. Sabemos que estaba el rey representado por su alter ego, el virrey, pero acá en esta presentación voy a resaltar el papel de los gobiernos regionales representados en los gobiernos, los cabildos de las ciudades, las diferentes ciudades que había en el virreinato del Perú. Y por el otro lado, otra instancia de gobierno que podríamos llamar local y que son los cabildos y los gobiernos indígenas. Estas tres escalas de poder estuvieron muy imbricadas dentro de este proceso independentista. Bueno, aquí voy a destacar entonces un poco el guión de mi presentación. Voy a hacer una introducción en la que voy a presentar estas instancias de poder. Después voy a hablar del rey, ¿no? Del papel del monarca en este proceso. Después hablaré del gobierno de las ciudades
y de este poder regional en el proceso independentista, para finalizar hablando de los gobiernos indígenas en el proceso independentista. Estos son los 4 puntos que voy a desarrollar. Y aquí podemos apreciar justamente estas 4 instancias de poder en el proceso independentista, que son el gobierno de un monarca que representa el poder imperial, ¿no? Representa digamos, el gobierno, ¿no? Digamos, transcontinental, es decir, el gobierno transatlántico que vinculaba a la península y a todos los territorios americanos, además de otros territorios que estaban en Asia y que también formaban parte, y en Europa, que formaban parte de esta monarquía. Los gobiernos de las ciudades representan un nivel intermedio o regional. Ya vamos a ver la importancia que tuvo este nivel intermedio, y los gobiernos de los pueblos de indios representaban el nivel local de poder. Vamos a ver a todos estos, ya a partir de ahora, la siguiente parte de mi presentación la voy a dedicar a cada una de estas instancias políticas, pero las vamos a ver en estas 4 etapas, ¿no? En las que yo he dividido el proceso independentista. La primera las presentaré justamente en los inicios del siglo XIX, antes de, digamos, de que el proceso independentista hubiera tomado, digamos, mucho vigor. Después hablaré de cada una de estas instancias políticas en otro momento importante, que es el momento de la crisis de la monarquía, el momento en que hay una vacancia del rey. El rey, digamos, sale de la península y es secuestrado por Napoleón, y entonces hay esta crisis de la monarquía y el primer liberalismo gaditano, o sea, un sistema liberal que las Cortes crean a partir de, digamos, 811 y que quedan de alguna manera institucionalizadas con la proclamación de la Constitución de Cádiz, ¿no? En 1812. Bueno, durante este periodo hay cambios muy significativos que van a afectar también a estas 3 instancias políticas. Después, entre 1814 y 1820, pero para el Perú, para América casi 1821, se vuelve al absolutismo y se proclama, por un lado, la Declaración de Independencia en 1821, en julio, en Lima, pero además también en finales de 1820 se proclama un segundo periodo liberal para en la península, ¿no? Finalmente, la última etapa en la que vamos a apreciar el desenvolvimiento de estas 3 instancias políticas va a ser con la instalación de la República, la consolidación de la independencia, los primeros años republicanos, ¿no? Entonces comenzamos con el rey. A ver, un momentito, que tengo que hacer algo. El rey es un personaje central en el proceso de la independencia, fundamental por acción, por omisión, por los cambios que la monarquía tuvo y la posición que tuvo el rey en estos cambios. Va a tener un rol central en el proceso de la independencia. El rey era el símbolo central de la monarquía católica. Aquí estamos viendo un mapa en el que se presenta justamente digamos, la vinculación que había entre vastos territorios de América, los 2 grandes en este momento, en el siglo XIX, inicios del siglo XIX, desde el siglo XVIII, había varios virreinatos operando
en América, los dos tradicionales de Nueva España y del Perú, que habían sido los virreinatos principales durante la mayor parte del periodo colonial, pero después a esto se habían sumado el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Bueno, entonces tenemos que el monarca era el símbolo central de la monarquía católica y depositario del poder de todo el conjunto político. Tenía un aura, su autoridad, un aura casi sagrada, estaba representado en todo, digamos, de forma omnipresente a través de muchas estrategias, ¿no? Desde las festividades públicas en las que los reyes siempre eran protagonistas, la difusión de su imagen en monedas, algunos símbolos reales como el estandarte real que, digamos, aparecía muy, de manera muy, estaba muy presente en la vida pública, sobre todo, como vamos a ver, de las ciudades y también de los pueblos, ¿no? El rey tenía este aura, además, porque era considerado como el garante de la justicia, una justicia para todos los súbditos del reino, y que garantizaba también este bien común que se supone debía presidir el gobierno del monarca, ¿no? Bueno, en digamos, los últimos reyes habían tenido también un rol muy importante en la visión que se tenía de ellos por parte de todos los súbditos, ¿no? Carlos III había sido el rey Borbón ilustrado que potenció una serie de medidas económicas, políticas, fiscales y sociales que afectaron profundamente a los súbditos americanos. Entonces, digamos que su desempeño, que había sido bastante eficiente en sus reformas, generó muchos descontentos y también reacciones por parte de los reinos americanos y de estos súbditos que se vieron afectados por las reformas. Por otro lado, cuando terminó el gobierno de Carlos III, subió al poder Carlos IV, que tuvo un descrédito muy, muy grande por el pobre desempeño que tuvo en su reinado y sobre todo por la cesión a un favorito, a Godoy, de muchas de sus facultades de gobierno, lo cual, y este fue un personaje muy controvertido y no muy querido, con lo cual, pues, la figura del monarca también se vio un poco afectada en este periodo, ¿no? Y bueno, Fernando VII, hijo de Carlos IV, que era el heredero del trono y que aparecía como la gran promesa para restaurar la confianza de los súbditos con el monarca en la corona, ¿no? Entonces nos encontramos con, a inicios del siglo XIX con el gobierno de Carlos IV, pero con la figura de Fernando VII como un monarca o futuro monarca muy, muy querido, ¿no? Bueno, nos encontramos aquí, bueno, esta imagen un poco pobre de Fernando VII, perdón, y digamos que con la crisis de la monarquía, ¿no? Que se desencadena justamente por la aparición digamos, por las pretensiones napoleónicas del emperador Napoleón del control de toda Europa, y dentro de los planes, pues la península era un territorio importante para las políticas napoleónicas, ¿no? Y en esta coyuntura, en una coyuntura de grandes tensiones entre Carlos IV y su esposa y su hijo Fernando VII, Napoleón maniobra
y atrae a la familia a territorio francés y invade digamos, el territorio peninsular. Y bueno, este cautiverio del rey supone una especie de tsunami terrible, porque nunca había ocurrido que la ausencia del rey. El rey era el símbolo de toda la monarquía y no se imaginaba, no se podía eh, creer en una monarquía sin su cabeza, que era el propio rey. Entonces, eh, este cautiverio en Bayona de Fernando VII, de la familia real, generó que el pueblo, de alguna manera, eh, se, se, se fundiera, ¿no?, en su adhesión al rey y buscara digamos, se produjo el levantamiento en armas de la nación española, es decir, de los pueblos y de las personas que vivían en estos pueblos y ciudades, que se enfrentaron con el ejército napoleónico, ¿no? Entonces, digamos que todo el patriotismo, la lucha contra el invasor y el temor a que Napoleón impusiera los principios de la Revolución Francesa, particularmente el ateísmo, todo eso generó, como les digo, una adhesión muy fuerte a la figura, en torno a la figura de Fernando VII, ¿no? En su nombre se iniciaron primero todas las luchas, ¿no?, en la península, el famoso levantamiento del 2 de mayo en 1808 en Madrid y todo el levantamiento en la península, y luego las primeras luchas autonomistas de las ciudades en toda América. ¿Qué ocurrió? Pues que justamente como el rey ya no estaba presente, estaba esta vacancia, su figura estaba vacante, es decir, no podía ejercer como rey, la soberanía del rey volvió, ¿no?, a los pueblos y ciudades, es decir, volvió a, eh, a la población que la había cedido al monarca, ¿no? Entonces, fueron las ciudades las que, de alguna manera, crearon una serie de juntas de gobierno en las que sus propios cabildos, que era de gobierno autónomo de las ciudades, eh, tomaron, digamos, el gobierno mientras el rey estaba preso. Y entonces a esto se le llama el fenómeno de la retroversión de la soberanía, es decir, que la soberanía entonces se fragmentó en cada una de estas juntas de gobierno, ¿no? Y entonces todas ellas se crearon en nombre del propio monarca y en torno a la figura del monarca, ¿no? Sin embargo, pues estas experiencias ya de gobierno de los súbditos a través de las juntas de gobierno generaron pues, las primeras luchas, digamos, las tomas de poder en muchas ciudades de América, ¿no? Y que al ejercer estos gobiernos soberanos, pues empezaron a pensar en una posible, una mayor autonomía y después en una franca insurrección frente al dominio peninsular, ¿no? Entonces, si al inicio las ciudades se levantaron frente a Napoleón, vamos a llamarlo así, y en torno a la figura del rey, para tratar de recuperar la soberanía de la nación, esta soberanía fue tomando cuerpo y creando una
situación política diferente que llevó a que algunas de las ciudades que habían creado sus propias juntas pues digamos, reclamaran mucha mayor autonomía. Muchas veces al inicio en nombre del rey, pero después, y sobre todo conforme en el caso del Perú el virrey Abascal las combatió, tomaron cada vez mayores caminos autonomistas y luego independentistas, ¿no? La propia legitimidad del monarca en todo este proceso se fue también, digamos, desgastando un poco, ¿no? Porque, como les digo, ciudades como Buenos Aires, en el caso del sur, ¿no? La Plata, La Paz, Quito, Bogotá, crearon sus propias juntas de gobierno. Poco después, como veremos, también tomaron algunas de las ciudades del Virreinato del Perú, ¿no? Así que aparecieron, como presento acá, nuevos imaginarios de soberanía alternativos que nunca antes se habían visto ni se habían imaginado, ¿no? Entonces es acá que la figura del rey, si bien todavía es muy popular, es el momento de mayor popularidad que tiene la figura de Fernando VII, va a empezar a ser de alguna manera a verse afectada, ¿no? Bueno, aquí vemos también otro momento que es cuando el monarca, después de derrotado Napoleón, vuelve a la península y proclama digamos, de nuevo la vuelta al absolutismo y la vuelta digamos, a un absolutismo monárquico en el que ya digamos, la constitución gaditana que se había implantado en el periodo de 1808 y 1813 estuvo, digamos, cocinándose un régimen, un tipo de monarquía liberal con una división de poderes, el legislativo y el ejecutivo en manos del rey, todavía, una monarquía liberal, pero en que, digamos, el gobierno también estaba compartido con unas cortes, ¿no? Y con un parlamento, diríamos, ¿no? que establecería las leyes y que pondría un límite al poder del monarca, ¿no? Pero el monarca, en cuanto logra llegar a la península, a España y a instalarse en Madrid, instala de nuevo, reinstaura el absolutismo, ¿no? Y en este periodo de restauración del absolutismo, el monarca trató de restaurar de nuevo la figura de poderosa, absoluta, del rey, ¿no? Pero en este interín ya se había abierto un camino de no retorno, en el sentido de que ya había habido toda una serie de experiencias de autogobierno, de luchas, que habían de alguna manera, como digo, resquebrajado la imagen todopoderosa del monarca, ¿no? Y por más que se empeñó entonces el monarca en restaurar su poder personalista y absolutista, en estos espacios donde ya se había experimentado el liberalismo, ya se habían producido una serie de procesos electorales, ya había muchos territorios digamos, en franja insurgencia frente al monarca, pues el rey no pudo recuperar esa conformidad con el absolutismo
y más bien este empeño en volver a un sistema absolutismo después de haberse experimentado el sistema liberal, aceleró procesos que ya estaban en marcha, por ejemplo, en la independencia de las provincias unidas del sur, o sea, de los insurgentes rioplatenses, que no estaban dispuestos a volver a formar parte de una monarquía absoluta de ninguna manera, ¿no? Entonces, el rey además tuvo unas políticas, y por eso digo que sus acciones en muchos sentidos aceleraron el proceso de la independencia, porque no tuvo mucha empatía con sus súbditos americanos, a pesar de que personas importantes como Vidaurre u otros asesores que tenía americanos, que le decían que debería tener una política de negociación y de perdón, digamos, o de amnistía hacia personas y grupos que se habían levantado durante su ausencia, no cedió y tuvo una política muy autoritaria, particularmente autoritaria, y además optó por mandar, o por la vía militar, para contener la insurgencia, en lugar de optar por la negociación, ¿no? Entonces, esto generó muchas mayores resistencias en lugares donde el proceso independentista ya estaba muy, muy fuerte. En el caso, como les digo, en 1815 se proclama la independencia del Río de la Plata, y en los territorios neogranadinos y de Venezuela se abre una fuerte, una guerra sin cuartel, una guerra que los independentistas, digamos los insurgentes, declararon como guerra a muerte, y que en muchos casos pues enfrentó y polarizó enormemente a la población, llevando a que muchos sectores de los territorios optaran por la independencia, ¿no? La declaración de la independencia a cargo de San Martín en 1821 buscó, ¿no?, borrar cualquier referencia al vasallaje al rey de España. Entonces tenemos que el rey de España, cuando se declara la independencia, es, digamos, declarado, no me puedo detener en una serie de procesos que hubo de negociación, ¿no? Para incluso tener cierto acercamiento al monarca por parte de San Martín, pero digamos, una vez que fracasaron las conversaciones de paz entre los gobiernos, ahora liberal, porque en 1820 hubo en la península, justamente ante este absolutismo así asfixiante de Fernando VII, justamente el general Riego, que estaba acantonado con una gran cantidad de tropas que iban a venir a la reconquista de América, levantó frente al gobierno absolutista y se proclamó justamente un gobierno liberal, aunque se volvió a proclamar la Constitución de Cádiz, y apareció un gobierno liberal. Justamente San Martín, viendo que había este gobierno liberal y ante digamos, la idea de estos gobiernos, de este gobierno liberal ante el cual digamos, tuvo que jurar Fernando VII, volviéndose una monarquía liberal por 3 años, pues hubo cierto acercamiento, como les digo, entre San Martín y entre Madrid, para buscar unas conversaciones de una solución pacífica. Sin embargo, esas no prosperaron, y entonces
hubo justamente, se produjo la ruptura definitiva con España y, sin embargo, la figura monárquica era tan fuerte, ¿no? La figura del rey era tan fuerte que en el caso de San Martín y de otros gobiernos de la región, como por ejemplo digamos, el Estado recién liberado de Chile y de los propios rioplatenses, buscaban un rey, una figura real, una figura fuerte, que personalizara a la nueva nación que había surgido del proceso independentista, ¿no? ¿Por qué? Porque, digamos, era difícil borrar la imagen de, digamos, para tener una fuerte legitimidad de esta nación, el monarca era una figura importante. Y para San Martín, la idea de conciliar la heterogeneidad que había social e incluso política en el territorio del Perú y étnica, ¿no? Que era un territorio muy heterogéneo y con diversas luchas sociales entre grupos antagónicos. Entonces, de alguna manera pensó que la figura de un rey, ahora sí, un monarca liberal, desde luego, ¿no? Podría, de alguna manera, en este tiempo, asegurar la continuidad y el nacimiento de una nación más unida, ¿no? Que sería la nación, la República del Perú, ¿no? Entonces, bueno, pero para todo eso tuvo que buscar símbolos que de alguna manera aunaran de nuevo o representaran a esta nueva nación que había creado, ¿no? Entonces fueron eliminados, sí, los bustos del rey, digamos, la propia población en Lima tiró los bustos de Fernando VII, las monedas que tenían la efigie del rey fueron cambiadas por monedas de la patria y monedas en las cuales estaban justamente los nuevos símbolos patrios, que eran la bandera y el escudo, y tal vez también como no había como le digo, una posibilidad de crear una identificación con la nueva nación que no fuera de alguna manera personalizada en una figura importante, es que San Martín mandó a comisionados europas para buscar a un rey, ¿no? Entonces se buscó a un rey o la figura de un rey. Como les digo, no solamente fue en el caso de San Martín, que mandó a un monarca a la figura sino Pueyrredón en Argentina, o Higgins en Chile, en las mismas épocas. Justamente Agustín de Iturbide en México también se proclamó emperador en México. Piensen ustedes que esta figura personalizada de alguna manera era la que los súbditos, pero que ahora ya eran ciudadanos, estaban acostumbrados a imaginar el poder a través de una figura humana, ¿no? Que antes era el rey, pero ahora podría ser otra figura real, ¿no? Bueno, ¿qué pasó con...? Sabemos que San Martín tiene que abandonar el país, decide abandonar el país y deja en manos de Bolívar digamos, digamos, la finalización del proceso militar independentista y el gobierno del país, ¿no? De alguna manera. Y entonces
digamos, se proclama la República, digamos, San Martín jura, se va y deja al Congreso peruano que proclama la República. Pero ahora había ese reto, ¿no? De cómo crear, ¿no? Hacer imaginar a la población común, ¿no? Esta nueva república. Y entonces el desafío era reemplazar la figura del rey, que hasta el momento contenía todos los atributos del poder, para trasladarla a una concepción que era muy abstracta, ¿no? La república era muy abstracta. Al principio, una fórmula fue personalizar a la república como una figura de mujer, como aparece aquí en esta moneda, una de las primeras monedas republicanas, ¿no? Entonces, esta mujer que se supone que era la república, ¿no? También se sacralizó mucho a las figuras de los héroes nacionales, como para personificar esta nueva nación en San Martín primero, después en el propio Bolívar, o en algunas figuras importantes que habían tenido un peso importante en la independencia. Sin embargo, todo eso se buscó a través de los mismos mecanismos que el rey había tenido para hacerse presente en todos los territorios, ¿no? A través de las monedas, a través de medallas, a través de pinturas, a través de los propios documentos del sello real, ¿no? En el caso del rey, pero ahora el sello de la patria, en el caso de los... y entonces el papel sellado también era muy importante, ¿no? Y también algunos piensan que las primeras constituciones, no la primera del Perú, por si acaso, que en eso fue muy mesurada, pero sí, por ejemplo, la idea que tenía el propio Bolívar de un gobierno fuerte, de una constitución en que el peso del presidente del gobierno tuviera un peso muy, muy importante, ¿no? Muy fuerte para poder de alguna manera crear, ¿no? Personalizar de nuevo en esta figura del presidente el poder, ese vacío que había dejado el monarca, ¿no? De alguna manera, la Constitución vitalicia de Bolívar es un reflejo de esta necesidad justamente de llenar este vacío, ¿no? Él decía Bolívar, él comparaba la autoridad del presidente como un sol, abro comillas, ¿no? Abro comillas, un sol que firme en su centro da vida al universo, ¿no? Así como antes lo había hecho el rey, ¿no? Y le reservaba al presidente un poder perpetuo, y vuelvo a abrir comillas, alrededor del cual giren los magistrados y los ciudadanos, los hombres y las cosas, ¿no? De alguna manera, por eso algunos, digamos, críticos al gobierno de Bolívar decían que se había sustituido el gobierno de don Fernando por el gobierno de don Simón, ¿no? Entonces estamos hablando de esta, digamos, necesidad justamente de cubrir lo que había sido la personificación del poder, de la legitimidad, de la soberanía personalizada en una figura que era una persona, que era un monarca, pero en cada momento era el monarca titular, ¿no? El que estaba a cargo. Entonces, digamos, una vez visto esta importancia que tenía la figura del rey, vamos a pasar a ver también muy rápidamente la importancia de este poder intermedio que eran las ciudades del Perú antes de la independencia. Las ciudades del Perú eran cabezas regionales, digamos, de vastos territorios, que estaban de alguna manera dentro de su jurisdicción, ¿no?
Estas ciudades fueron el vehículo de irradiación más importante de los principios de la monarquía católica en todos los territorios americanos, ¿no? Eran como una especie de microcosmos del orden imperial, y en ellas se cobijaban a las principales instituciones y autoridades del monarca, como las audiencias, los obispados, las universidades, los conventos. Eran también núcleos cortesanos, con sus élites nobiliarias y letradas que, digamos, funcionaban como pequeñas cortes reales, ¿no? Todas estas ciudades constituían una red muy jerarquizada. En el virreinato del Perú, las ciudades constituían una red jerarquizada de localidades que tenían distintos rangos, ¿no? Lima era la cabecera del reino. Cusco, Huamanga, Trujillo, Arequipa habían sido ciudades muy importantes, se crearon al inicio y habían tenido un peso específico muy fuerte. Chachapoyas, Huánuco y Piura, que también se habían creado inicialmente, fueron perdiendo fuerza y poder, y otras más bien fueron adquiriendo poder, otras que se crearon después, particularmente con el régimen de las intendencias, adquirieron fuerza porque fueron capitales de intendencia como Tarma, Puno y Huancavelica, ¿no? Aquí en el mapa estamos viendo estas cabezas justamente de las intendencias, las principales ciudades, que eran Puno, Cuzco, Huancavelica, Trujillo, Arequipa, Huamanga, Tarma y Trujillo, ¿no? Entonces estas ciudades fueron importantes, pero la red de ciudades y villas digamos, se ve acá también, había una gran cantidad de ciudades secundarias, de villas y ciudades secundarias que, digamos, que vertebraban todo el sistema del poder monárquico, ¿no? Cada una de estas ciudades, ¿no?, eran entidades político-territoriales que tenían una personalidad particular, un prestigio acumulado a lo largo de siglos, cada una de ellas, y cada una buscaba incrementar este prestigio también para ganar peso frente a las otras, porque estas ciudades rivalizaban entre sí. Cada una tenía sus propias tradiciones, sus santos tutelares, su propio capital simbólico, sus élites terratenientes, y todos estos grupos de sus élites resguardaban celosamente sus privilegios, sus distinciones, sus fueros, ¿no? También ellos tenían su propio gobierno, sus cabildos y recursos económicos propios, ¿no? Además, estas sociedades, digamos, estas ciudades albergaban a una población multiétnica muy dinámica que alrededor de sus élitos se agrupaba, y en el siglo XVIII había un grupo de clase media que había ido adquiriendo mucho poder, ¿no? El clero, los artesanos, los abogados, que cada vez estos grupos medios y la propia plebe, ¿no?, que había en las ciudades, compuesta por indios que se habían amestizado viviendo en la ciudad, indios afrodescendientes, castas, etcétera, que formaban un aglomerado muy rico y cada vez más politizado en todo este proceso, ¿no? Entonces, de alguna manera, como les digo, estas ciudades tenían un peso, digamos, una jerarquía, ¿no? Entonces, digamos que la ciudad más importante, desde luego, era Lima, ¿no?, a finales del siglo XVIII, que junto con México había sido una corte virreinal durante siglos, ¿no? Como tal, pues constituía un espacio central del ejercicio del poder del monarca en América, donde residía su alter ego, que era el virrey. También Lima era la cabeza eclesiástica, era la cabeza política del reino, pero también la cabecera eclesiástica, con el arzobispo al frente. Su universidad, la más importante del reino y una de las más antiguas de América, era la de San Marcos. Residían en Lima los hombres más sabios, las familias más nobles,
y las de mayor riqueza, sus edificios públicos reflejaban ese poder con los palacios virreinal y arzobispal, la catedral primada del reino, la Casa de la Moneda y los conventos de todas las órdenes. Allí se concentraban las principales corporaciones económicas y gremiales, como el Tribunal de Cuentas, el poderoso Tribunal de Mercaderes y el Protomedicato, ¿no? Sus ceremonias públicas adquirieron fama legendaria por su vistosidad y eran muy frecuentes, muy ostentosas y muy costosas, y constituían una evidencia simbólica de la importancia y el poder de esta ciudad. Como reconocimiento de su preeminencia, el Cabildo de Lima tenía el privilegio de poder mantener un procurador permanente en la corte. Como era cabeza del reino, eso le habilitaba para representar no solo a la población, villas y ciudades de su jurisdicción de Lima, sino también de todo el resto de las ciudades del virreinato. Cuzco era la segunda ciudad en importancia y no se resignaba a este papel secundario, ¿no? Era además sede de un obispado, de una universidad, y también a partir del siglo XVIII y después de la rebelión de Tupac Amaru, sede de una audiencia, ¿no? Su identidad colonial estaba asentada en su pasado esplendoroso como capital del Imperio Inca y de su rival con Lima, ¿no? Aunque carentes de ciertas instituciones clave, como la audiencia y la universidad, Arequipa y Trujillo eran también sedes de obispados y habían adquirido papeles muy relevantes como ciudades virreinales. Orgullosas de su tradición, con un capital simbólico considerable en constante incremento y actualización, estas ciudades costeras se vieron favorecidas por la apertura de nuevos puertos que las había llevado a ocupar un lugar primordial en la economía virreinal de finales del siglo. Sus poderosas élites, repotenciadas mediante los matrimonios de la nobleza, con criollos y peninsulares también muy ricos, pues aprovecharon las ventajas comerciales que les permitían dar salida a su especializada y capitalizada producción agraria. Otra ciudad importante era Huamanga, que albergaba su propio obispado y su universidad, aunque no había alcanzado un dinamismo económico tan importante, ¿no? Bueno, vamos a ver estas ciudades en diversas etapas. En el liberalismo gaditano, las ciudades adquirieron mucho protagonismo tras la vacancia del rey por esta retroversión de la soberanía y las juntas de gobierno que se crearon. En el Perú tardó un poco, más que en otras regiones de Sudamérica, en emerger esta soberanía regional tras la vacancia del rey. A partir de 1811, de todas maneras, se crearon varias juntas en Tacna, en 1811, en Huánuco en 1812 y en Cuzco, que estuvieron asociadas a sendas rebeliones provinciales muy fuertes que buscaron una autonomía y la defensa de sus intereses, ¿no? Por otro lado, también adquirieron mucha importancia en esta coyuntura las ciudades capitales de intendencia, porque en ellas se eligieron los representantes a las Cortes. Por otro lado, los procesos electorales gaditanos que se dieron en estas ciudades cambiaron la composición de los cabildos, que siempre habían estado en manos de las élites terratenientes, pero como en Cuzco o en Lima, quienes ganaron fueron digamos, grupos medios, como los abogados en el caso del Cuzco y también en el caso de Lima, ¿no? Bueno, digamos, cuando se produjo la fase continental de la independencia, las ciudades y villas adquirieron un lugar aún más protagónico, ¿no? Los cabildos de las ciudades fueron los órganos que vertebraron el proyecto de San Martín, lo hicieron posible y le confirieron legitimidad. El Libertador aseguró a través de la red parroquial de ciudades, villas y pueblos de todo el territorio del virreinato que toda la población se jurara y se adhiriera a la independencia a través de las solemnes juras y proclamaciones y firmas de la independencia. Incluso, bueno, las primeras fueron las de Sucre, las de Huamanga, Huancayo, Tarma y luego Trujillo, ¿no? Y digamos que en este periodo también en este periodo las ciudades se dispersó mucho la soberanía y las ciudades rivalizaron por
buscar mayor protagonismo, incluso la capitalidad de la nueva nación, ¿no? Trujillo fue la primera en destacarse al proclamar la independencia a través de Cabildo Abierto en diciembre de 1820. Cuzco acogió al virrey La Serna y se convirtió en la capital del virreinato hasta 1824. Digamos, la capital del virreinato en el gobierno paralelo de La Serna, ¿no? Mientras tanto, la capital había sido Lima, pero en el lado ya liberado por los independentistas, Lima sí fue la capital del protectorado de San Martín en 1821, pero sí fue tomada en varias ocasiones por los ejércitos del rey, ¿no? Pero las élites de Lima expulsaron a Monteagudo, precipitaron la salida de San Martín, también a través del Cabildo Abierto y fueron las que proclamaron la República en 1822. Mientras tanto, Trujillo, digamos, durante el gobierno de Ribagüero, digamos, en un momento en el que el gobierno hubo en lo que antes era el Virreinato del Perú, tres gobiernos, uno en el Cuzco, donde seguía la mar, donde seguía la Serna, perdón, otro en Lima, donde gobernaba digamos, el Congreso, y otro en Trujillo, donde gobernó por unos meses Ribagüero, a mediados de 1823. Y en ese tiempo Trujillo adquirió, como les digo, una fuerza muy grande. Incluso, digamos, con el gobierno de Bolívar, durante el periodo bolivariano, Trujillo sería por un tiempo capital provisional del territorio independiente, ¿no? Y además, pues, digamos, tuvo un papel muy importante dentro de este, digamos, en este periodo, ¿no? En este proceso. Por último, Arequipa. Arequipa fue sede por unos días del último virrey del Perú, Pío, bueno, no me acuerdo en este momento su nombre, tras la capitulación de Ayacucho, ¿no? Y fue la última ciudad en declarar la independencia en 1825. Bolívar le reservó el rol de capital en su proyecto de Federación de los Andes. Esta posibilidad resurgió en 1836 cuando, junto con los departamentos de Puno, Cusco y Ayacucho, formaron el Estado sudperuano en el contexto de la Confederación Perú-Boliviana. Digamos que estas ciudades estaban, digamos, disputándose, ¿no?, un rol central del nuevo Estado-nación que estaba surgiendo. Por último, si me dan unos minutitos más, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Me queda? Sí, profesora, todavía puede continuar. ¿Cuánto tiempo tengo? Que si no, Calculo unos 15, 20 minutos más. Ya. Continuar y hacemos una pequeña ronda de preguntas que ya nos están. Ya, entonces me gustaría, entonces antes de pasar a esto, pensé que tenía menos tiempo. Antes de pasar a esto, quisiera contarles un poco cómo estas ciudades se presentaban a sí mismas, ¿no? O la importancia que ellas mismas se daban. Quisiera comentarles, por ejemplo, Cuzco. El caso de Cuzco. El caso del Cuzco, ¿no? Como les digo, había tenido una rivalidad muy fuerte. Durante todo el siglo XVI había disputado la capitalidad del virreinato y, según la historiadora Alejandra Osorio, hasta el siglo XVII todavía había tenido opciones, ¿no? Sin embargo, Lima digamos, se convirtió en la capital, en el siglo XVII, la capital del virreinato y durante gran parte del siglo XVIII. Cuzco vio una oportunidad de oro en la acogida
al virrey La Serna, desde donde se supone que podría o trataba de reconquistar para el rey todo el territorio peruano, ¿no? Y todo el ámbito que el San Martín, digamos, había, digamos, todos los territorios liberados que eran eminentemente el norte y partes del centro del país, ¿no? Pero bueno, La Serna, digamos que como el Cuzco vio su oportunidad. Cuando hablo del Cuzco, el Cuzco hablaba a través de su cabildo. Entonces, La Serna fue calurosamente acogido en el Cuzco, la capital de los incas, que desde los inicios de la colonización había desarrollado fuertes rivalidades simbólicas frente a Lima, por fin podía cumplir con una de sus aspiraciones y reclamos pluriseculares, la capitalidad del virreinato, sino digamos, reconocida por el rey, porque ellos la pidieron, la solicitaron para que se le reconociera, pero de facto se convirtió en la capital del virreinato, ¿no? El Cabildo del Cuzco llegó a hacer una solicitud formal al rey para que lo reconociera como tal, como capital del virreinato. Según las autoridades del Cuzco, cuando le pidieron al virrey de La Serna que se asentara en el Cuzco, ninguna otra ciudad podía ofrecer tanto sustento, brillo y respaldo al virrey en su misión de salvar al Perú. Estoy citando partes de una carta que le mandaron el Cabildo del Cuzco a La Serna. Nadie podía dudar de la raigambre política de la ciudad, que además de corte de los incas había sido declarada, entre comillas, primer voto por la ley de las ciudades de esta América, ¿no? Abundaban en ella ciudadanos de rango, todo esto lo decía la carta, abundaban en el Cuzco ciudadanos de rango e ilustración, nobles titulados, linajes antiguos e importantes corporaciones como su cabildo, uno de los más peso y antigüedad, su prestigiosa universidad, su obispado, también muy antiguo, y su audiencia. Esta última audiencia, disuelta la de Lima por San Martín, era ahora la máxima instancia de justicia monárquica en territorio peruano. La legitimidad del Cuzco como sede del virreinato estaba avalada por la fidelidad exhibida históricamente al monarca. Sigo con la carta, que había superado, según las autoridades del Cabildo, en su carta a La Serna, los embates de rebeldes de la talla de Gonzalo Pizarro, de Hernández Girón, de Tupac Amaru y de los Angulo. A la dignidad y empaque del Cuzco había que añadir su privilegiada ubicación, lejos del mar, ya que la destrucción de la marina había hecho vulnerable las costas para los realistas, además de sus posibilidades económicas, entre ellas el acceso a la riqueza rural de hacendados y de la abundante población indígena, la cercanía del Alto Perú y de Arequipa y el control de la Sierra Central. La Serna confirió aún mayor centralidad al Cuzco al trasladar la Casa de la Moneda y la sede de la Real Hacienda, la imprenta y la publicación de varios periódicos, todos ellos estaban abocados a la propaganda realista. Entonces ahí, como les digo, Cuzco buscó tomar este papel prominente frente a la ciudad de Lima. El caso de Trujillo también fue muy claro, porque ellos también, los trujillanos, también tenían que eran una ciudad fundada muy tempranamente, poblada por gentes de mucho lustre. Tenía una posición también privilegiada, digamos, geográficamente, y, digamos, era cabeza de una región muy rica, muy poderosa, que era la del norte. Y si bien ellos no habían sido capital de los incas, ellos sí, digamos, Trujillo había albergado a Chan, que era la capital de otro imperio, que era el Imperio Chimú. Entonces, de alguna manera, ellos también reclamaban, tenían sus títulos para tener un papel preeminente, ¿no?
Y luego, pues, el gobierno de Ribagüero les dio mucha prestancia, y el gobierno de Bolívar, digamos, también le dio mucha prestancia a Trujillo, ¿no? Y como les digo, el caso de Arequipa, tuvo su momento en esta transición entre la república, entre la colonia y la república, ¿no? Bueno, entonces estos gobiernos locales fueron muy importantes en el proceso de la independencia. Y tenemos, por último, los gobiernos locales. Estos gobiernos locales eran los gobiernos indígenas, fundamentalmente. La población indígena estaba organizada en torno a un conjunto de entidades soberanas o pueblos de indios, con territorios delimitados y sistemas de gobiernos bien constituidos. Ellos también tenían sus propios cabildos, que elegían sus representantes y tenían su propio gobierno. Además, estos pueblos de indios y sus gobiernos habían constituido el sostén de la economía imperial gracias al pago del tributo al rey, y a que su población era la que laboraba en las minas, que era de donde el rey sacaba sus recursos para sostener el imperio, de la plata producida en estas minas, y también de toda la producción agraria, digamos, textil, que se hacía con el concurso justamente de los vitalios, ¿no? Gracias a los tributos se financiaban gastos burocráticos de la corona fundamentales, como el pago a los curas, el pago a los corregidores, el pago a los gobernadores caciques, que tenían sus salarios pagados por el rey, pero financiados por los indios, por el tributo de los indios, ¿no? Además, sus gobiernos y sus autoridades desarrollaban funciones esenciales para el buen gobierno y para el orden social del virreinato, porque tenían su propio aparato gubernativo y judicial y represivo a nivel local. Tenían sus propios funcionarios, un cuerpo de regidores digamos, y algunos funcionarios específicos que se encargaban del orden público. Todos ellos aseguraban, en estos pueblos, estos gobiernos aseguraban la seguridad, la salud pública, la moralidad pública, ¿no? Digamos, de las costumbres, y mantenían toda la infraestructura pública de los caminos, de los puentes, que ellos tenían que aderezar permanentemente, y de los edificios públicos, ¿no? Iglesias, hospitales, cabildos, edificios públicos de todos los pueblos eran subvencionados, digamos, financiados por ellos, ¿no? El aparato institucional del gobierno, sus cabildos y sus expectativas políticas se habían enfocado mucho durante todo el periodo colonial en neutralidad y reducir la explotación, mantener su autonomía y autogobierno, resguardar sus manifestaciones culturales y religiosas, sus fiestas, y defender la propiedad comunal y el acceso a los recursos y a los bienes comunes. Entonces estamos con el poder local, el gobierno local estaba absolutamente garantizado y bien estructurado gracias a estos cabildos indígenas, ¿no? Bueno, en la coyuntura de 1808 al 14, estos gobiernos tuvieron una gran fuerza, y toda la población indígena un gran protagonismo digamos, hasta finales, hasta la proclamación de la independencia, hasta su digamos, consolidación ya en 1824, incluso en las primeras décadas republicanas. Esta población y sus gobiernos fueron esenciales y salvaron de alguna manera la transición entre el mundo colonial y el mundo republicano. Y eso es muy importante, ¿no? Bueno, la población indígena se vio involucrada, particularmente primero la del sur, en la movilización, en las luchas contra los rioplatenses. Digamos, el virrey Abascal creó un ejército que se operó fundamentalmente en el sur, también, bueno, en Quito, donde también había núcleos insurgentes, pero en el sur, y los ejércitos fueron en gran medida, digamos, compuestos
por las tropas, pero además habituallados por tropas indígenas. El ejército auxiliar estaba compuesto sobre todo por indios y además digamos, el habituallamiento de estos ejércitos quedaba a cargo justamente de estos gobiernos, de estos pueblos de indios que negociaban, digamos, también con los dos ejércitos contendientes su participación a favor de uno o de otro o sus aportes en vituallas, en caballos, en alimentos para ambos ejércitos, ¿no? Además, toda esta población se estuvo movilizada particularmente en las grandes digamos, rebeliones provinciales que se dieron en estas tres ciudades, en Tacna, en Huánuco y en Cuzco, ¿no? Particularmente, ¿no? Donde digamos que tuvieron un rol predominante tanto en las dirigencias como dentro del pueblo llano que apoyó estas rebeliones, ¿no? Además, durante todo el periodo, digamos, de las Cortes, ¿no? Entre 1811 y 1813, este momento de cambios liberales, la población indígena sufrió jurídicamente cambios muy importantes. Uno de ellos fue, dos de ellos que se dieron en las Cortes, fueron la abolición del tributo y de la mita, ¿no? Y la igualación jurídica entre de indios y españoles, digamos, a partir de estos decretos de las Cortes y de la Constitución gaditana, indios y españoles eran iguales ante la ley, digamos, entonces hubo una igualdad jurídica. Además, se suprimieron digamos, los títulos de noble, digamos, también se declararon iguales a todos los ciudadanos, fueran o no nobles, con lo cual, digamos, la nobleza también se suprimió. Con ellos los caciques indígenas también dejaron de tener ese rango nobiliario que los caracterizaba, ¿no? Y por otro lado, además, participaron en sufragios electorales la población indígena. Y bueno, todas estas medidas, no tengo tiempo de explayarme acá, pero todas estas medidas fueron complicadas y controvertidas para la población indígena, porque ¿de qué les servía ser españoles, ¿no? Ser considerados españoles, si ese estatuto les quitaba los privilegios, comillas, que les había dado las leyes de Indias o la protección de sus tierras. Entonces, digamos que la abolición del tributo tuvo mucha controversia entre la población indígena y no todos estos gobiernos tuvieron las mismas posiciones al respecto, ¿no? Pero bueno, estos cambios, como les digo, fueron muy, muy, muy fuertes, esta movilización, y sin digamos, ya luego en la fase continental, aquí vemos un montonero indígena, vemos como que las tropas de los respectivos ejércitos estaban compuestas mayoritariamente por indios. En los dos ejércitos el financiamiento de la guerra provino mayoritariamente de esta población, y fueron los gobiernos, como han puesto de manifiesto autoras como Nuria Sala o como Christine Hunefeld o como Cecilia Méndez, fueron los gobiernos de los pueblos con sus autoridades quienes lograron contener la anarquía y el caos provocados por la guerra y vertebrar una sociedad que se desmoronaba. Lo mismo ocurrió en los inicios del periodo republicano, ¿no? En los inicios del periodo republicano también fue la propia población indígena la que hizo posible esta transición en un momento en que había una inestabilidad política muy fuerte, una situación económica casi insostenible. Fueron estos gobiernos locales los que le dieron estabilidad
a esta república que había surgido del proyecto de la independencia, ¿no? de la consecución de la independencia. La contribución indígena constituyó, por ejemplo, bueno, como saben, el Estado peruano, que surgió de la guerra, apenas tenía recursos disponibles para comenzar la andadura nacional. Tuvo que recostarse de nuevo en la población indígena para subsistir. La contribución indígena constituyó casi la mitad de los ingresos del Estado y la producción agraria, ganadera, textil y artesanal de la población indígena fue la que sostuvo la economía productiva del país y cubrió la demanda nacional cuando las haciendas costeras y de la sierra habían dejado de hacerlo porque las guerras las habían dejado devastadas, ¿no? Por otro lado, los ejércitos de los caudillos seguían requiriendo el concurso de la población indígena para engrosar las tropas de sus ejércitos y los recursos de sus pueblos para habilitarlos. El repunte de las economías corporativas, es decir, las economías locales, en este momento, y la dependencia que tenían los militares de los pueblos de indios para sostener la guerra, sus particulares guerras, y también la propia participación que tuvieron en los primeros sufragios electorales, proveyeron a la sociedad indígena de capacidad de negociación para obtener garantías de control y acceso a sus tierras y recursos, mantener su autonomía local y vivir de acuerdo a sus pautas sociales y culturales, por lo menos durante un tiempo, ¿no? En la segunda mitad del siglo XIX las cosas serían diferentes. No sé si estoy ahora sí sobre el tiempo. Si quieren lo podemos dejar acá para o todavía si tengo un tiempito más. Claudia, ¿me dices? Sí, podríamos tal vez darnos 5 minutitos más para pasar algunas preguntas que tenemos. Ya, entonces aquí voy a presentar una última diapositiva en el que muestro justamente la vitalidad en los primeros tiempos republicanos de la población indígena, ¿no? Que esta población indígena tuvo una especie de respiro, no tuvo tanta presión por parte de las autoridades como la que había tenido durante el periodo previo, durante el periodo colonial. Y entonces algunos autores como Kübler o Gutenberg llamaron la atención de cómo en estos inicios del periodo republicano la población indígena creció y alcanzó un mayor peso demográfico en el periodo republicano. Si bien Bolívar en teoría abolió las comunidades indígenas, en la práctica hubo durante todo el periodo republicano hasta el gobierno de Leguía, en que, digamos, dio el reconocimiento a las comunidades indígenas. Hubo un periodo, como vamos a llamarlo así, como un limbo jurídico, en el cual las comunidades indígenas per se, de facto, no desaparecieron, aunque tampoco estaban reconocidas, ¿no? Pero lograron mantener gran parte de sus recursos económicos, sus tierras, sus ganados, que sirvieron para, digamos, en una época en que la presión fiscal, aunque la tuvieron por la contribución indígena, fue algo menor y no tenían que, en principio, ¿no?, que hacer las mitas, la presión sobre su fuerza laboral también fue menor, se produjo un repunte, ¿no?, de su producción y una diversificación y expansión productiva y un mayor nivel de consumo, que explica justamente este crecimiento demográfico sostenido, ¿no? También mantuvieron una gran capacidad de negociación con este Estado débil, muy dependiente, como les he dicho, del concurso de esta población
en sus ejércitos para el avituallamiento, y de alguna manera esta debilidad del Estado hizo que estos pueblos de indios se lograran alcanzar una gran capacidad de negociación del Estado, ¿no? Y pudieran mantener y hasta expandir de alguna manera sus formas de autoridad y también sus propias formas de vida. Hubo una especie de revitalización cultural que no ha sido muy estudiada, pero que se ha mostrado por parte de algunos especialistas, digamos, se expandió el quechua de alguna manera en este periodo, y las manifestaciones culturales, religiosas, simbólicas, incluso la atracción de estos pueblos a población mestiza, fue muy fuerte en estas primeras décadas republicanas, ¿no? La población adaptó los ideales republicanos a sus propias lógicas, y además esta inclusión, ¿no?, que tuvieron la población indígena dentro del conjunto nacional como contribuyentes a la nación fue muy importante en esta primera etapa republicana, aunque persistió de alguna manera esta dualidad indio-no indio en estos primeros años republicanos. Bueno, sí, acá pues termino haciendo mención entonces a esta imbricación, como les digo. Los he tenido que preparar, que mostrar de una manera separada, ¿no?, estas instancias de poder que estuvieron muy relacionadas y muy imbricadas en el proceso independentista, articuladas, diría yo, ¿no? Digamos, cuando el monarca perdió peso, poder, fueron las sociedades regionales, digamos, las autoridades regionales y locales, las que tomaron fuerza, ¿no?, en legitimidad y capacidad de acciones políticas dentro de los procesos que se estaban, digamos, desarrollando a nivel continental. Es decir, este proceso de la independencia, por un lado, se mostró la vitalidad de estas instancias de poder regionales y locales, que eran las ciudades y los pueblos de indios, y por otro lado, influyeron e incidieron enormemente en estos grupos en cómo se desarrolló el proceso y en esta consecución, en este logro independentista, ¿no? Como les digo, en este proceso, la sociedad peruana del virreinato del Perú, que ya estaba en plena transformación, ¿no?, antes de la independencia. Durante el siglo XVIII fue un siglo de mucha vitalidad de la sociedad peruana, de muchos cambios, de muchas transformaciones, no solamente los impulsados desde arriba por los Borbones, sino los generados por la propia sociedad colonial, ¿no? Todos los grupos que conformaban esta sociedad colonial pues buscaban cambios en pos de una mayor igualdad, una mayor justicia y alcanzar una mayor libertad. Cada uno de estos grupos, ¿no?, de esta heterogénea sociedad, pues encontró en las inéditas situaciones políticas que se generaron en el proceso de la independencia, expectativas y vías novedosas y hasta atajos para conquistar justamente mayor reconocimiento y participación, ¿no? Al inicio, pocos de estos imaginarios alternativos
parecían tener como horizonte final la independencia. Por ejemplo, los grupos medios y bajos pretendían cambios sustanciales en el sistema social, jerárquico y de antiguo régimen. Los de los grupos privilegiados enfatizaban principalmente el rechazo a las desventajas coloniales de un imperio en declive cada vez más autoritario y demandante, y todos buscaban, desde diversas perspectivas, un mayor reconocimiento y participación, ¿no? En la población indígena y la población afrodescendiente tenían sus propias agendas también en estas luchas, ¿no? Un afianzamiento de su poder y de su participación en el caso de la población indígena y de sus y del control de sus tierras y de acceso a sus recursos, y la población indígena, la población afrodescendiente, los esclavos, obviamente en su agenda estaba la libertad, y el resto una mejor ubicación dentro del sistema social, ¿no? Y entonces, como les digo, esta población que vivía en ciudades y en pueblos, ¿no? Se expresó en gran medida a través de este sistema de poder organizado que se articulaba a través de los cabildos de las ciudades, de las villas y de los pueblos de indios. Una de las consultas es ¿cuáles fueron los principales argumentos de los defensores del sistema republicano y qué causas llevaron a que este sistema prevalezca en el Perú, ¿no? En contraste con lo que nos había comentado de la monarquía liberal, ¿no? Perdón, ¿me puedes...? Sí, claro. Sí. ¿Cuáles fueron los principales argumentos de los defensores del sistema republicano y qué causas llevaron a que este sistema prevalezca aquí en el Perú? Bueno, es una pregunta muy, muy importante, ¿no? Bueno, los principales argumentos eran justamente que el sistema republicano, de alguna manera, para empezar, estaba más alejado de la figura que era la principal representante del sistema de antiguo régimen, que era el monarca, ¿no? Entonces, el sistema republicano era una novedad política muy importante que de alguna manera permitía alejar, ¿no?, a estos nuevos estados nacionales que estaban surgiendo de este referente de la opresión, ¿no?, que había sido el monarca. Por más que, digamos, ya ningún defensor de la monarquía en este contexto pensaba en una monarquía de antiguo régimen, siempre se pensaba en una monarquía digamos, ya constitucional, una monarquía con división de poderes, una monarquía en la que el rey tuviera poderes muy limitados, como fue la monarquía liberal impulsada por las Cortes de Cádiz y vuelta digamos, a instaurar en 1821 por 3 años, ¿no? Entonces nos encontramos con que es un referente mucho más novedoso y que de alguna manera alejaba más a estas naciones-estados de ese pasado colonial que querían dejar atrás rápidamente, ¿no? Uno se pregunta cómo fue tan rápido, ¿no?, este proceso, ¿no? Fue muy rápido en el caso del Perú, pero en muchos otros casos, igual en la Nueva España, como les digo, hubo conatos e intentos de restaurar lo que parecía que era más natural, ese referente personalizado de una figura que agrupara a una población que generalmente eran poblaciones muy heterogéneas, con sus propias agendas, como he venido diciendo, y que entonces una figura fuerte, poderosa como la de un rey, podía aglutinarlas a todas ellas. Sin embargo, se optó por este sistema
que además fue el elegido por todos, digamos, por todas las nuevas repúblicas que surgieron, por todos los nuevos estados nacionales que surgieron en América, ¿no? Entonces, eso también lo explica, ¿no? Claro, eso es más como, bueno, también tomar los ejemplos de los países vecinos, ¿no? Que se van independizando, ¿No? ¿no? Y bueno, efectivamente, en ese sentido también fue muy importante, digamos, algunas figuras, en el caso del Perú, Sánchez Carrión, por ejemplo, y un grupo de ideólogos que estaban convencidos de que ese era el mejor sistema de gobierno, que aparecía como una novedad bastante fuerte, pero que ellos la propugnaron y aprovecharon justamente la salida de San Martín, al cual no le favoreció mucho tampoco frente a los peruanos esa posición tan monárquica como la que tuvo él y su asesor Monteagudo, ¿no? Sí, claro, sí, es un poquito, gracias por aclararlos, tal vez eh, habían un par de consultas más relacionadas también con este tema, ¿no? De cómo es que San Martín sale, ¿no? Tan rápido, en un periodo tan corto, ¿no? Y bueno, llega Bolívar y se tienen una nueva idea, ¿no? De un nuevo régimen, ¿no? Que se establece. Tenemos otras consultas, una de ellas, sí, se la leo. La Iglesia Católica utilizó mucho la iconografía para introducir sus imágenes y motivos visuales en el imaginario de los indígenas, como pinturas, esculturas, sincretismo, eh, ubicaciones de templos. ¿Qué tan importante para el ejercicio del poder fueron las imágenes o recursos visuales y culturales? Pues fundamentales. Digamos que la monarquía, ¿no? Hispana y el rey en concreto, que era, como les he tratado de enfatizar mucho, eh, el que concentraba todos los poderes y el que personalizaba el poder, ¿no? Monárquico, eh, tuvo un problema, ¿no? Para poder mostrar su poder en América. Todos sabemos que nunca viajó a América el rey, ¿no? Era impensable en esos tiempos, ¿no? Y justamente por eso tuvo que poner una figura que lo representara, su alter ego, que era el virrey. El virrey era como su otro yo, era el representante del rey, por eso también tenía una gran fuerza como figura política este virrey. Pero también tenía, digamos, otros instrumentos como podían ser digamos, los diferentes tribunales de justicia que operaban en el país. ¿Qué eran sus tribunales de justicia? Eran, por un lado, las audiencias, ¿no? Que tenían justamente esta función muy importante, que estaban en las principales ciudades, al inicio en el Virreinato del Perú solamente en Lima, después hubo otra en el Cuzco, pero ya a finales del periodo colonial, ¿no? Pero había muchos otros, digamos, figuras políticas que representaban al rey. Los corregidores corregían con el rey en los ámbitos regionales, ¿no? Representaban también al monarca en las ciudades y en los pueblos de indios. Entonces, estas figuras también ejercían gobierno en nombre del rey en sus demarcaciones y en sus propias, digamos, ejercían justicia y ejercían gobierno en nombre del rey. Entonces eran representantes del rey. Y por último, a nivel ya más local, bueno, en las ciudades eran importantes digamos, que los alcaldes del cabildo, ¿no? Era una figura también que ejercía justicia real a niveles ya más locales, ¿no? En los pueblos de indios, dentro del cabildo, estaba el alcalde con su vara, que era quien gobernaba y quien ejercía la justicia del rey. Entonces el rey tenía como una red, ¿no? Vamos a llamarlo así, de funcionarios
que representaban de alguna manera este poder real. Pero eso no era suficiente. Y así como la Iglesia optó por tener una serie de instrumentos que hicieran visible para la gente de una manera visual y a través de los sentidos de términos de expresiones muy complicadas, muy complejas y abstractas, como podía ser la hostia, el cuerpo de Cristo, la hostia sagrada, ¿no? A través de la figura, ¿no? A través de una imagen que era o del Espíritu Santo, ¿no? También a través de una paloma, en fin, pues digamos el rey también tenía ese tipo de maneras de hacerse presente a sus súbditos más alejados, ¿no? ¿Y cuáles eran esas? Bueno, el recordatorio siempre de su nacimiento, cuando morían, cuando tenían un hijo o una hija, cuando comenzaba su periodo digamos, su entronización. Todos esos eran momentos en los que los súbditos celebraban a nombre del rey y en los que en plazas y en todas las ciudades, justamente por eso era importante, y villas y hasta pueblos, se celebraban estos acontecimientos reales, ¿no? Y entonces las efigies del rey, de cada rey, que tenía también su propia personalización, entonces estaban en todas estas celebraciones, presidían estas celebraciones. Y también, digamos, la propia digamos, orden monárquico se expresaba en los desfiles procesionales que acompañaban a estas celebraciones y estas fiestas. Por otro lado, también había otros símbolos reales, como por ejemplo, muy importante, era el estandarte real, ¿no? El estandarte real que como ahora, por ejemplo, todos los domingos la bandera, ¿no? Se saca los domingos en cada ciudad, villa, pueblo, en ese momento el estandarte real que representaba al rey y a su poder era una manera justamente de hacerlo presente ante la mirada de sus súbditos permanentemente, porque este estandarte era sacado en procesión también habitualmente en las plazas de los pueblos y villas y ciudades, ¿no? Por otro lado, también estaba el papel oficial, que estaba con el sello del rey. Y el sello del rey era digamos, la representación del mismo rey, ¿no? Entonces, así como si vemos la paloma del Espíritu Santo de acuerdo a determinado contexto, nos imaginamos el Espíritu Santo, el rey también aparecía muy presente y su firma, su propia firma, era como una especie de material, se hacía material el rey en este soporte que era el papel sellado, ¿no? Y luego las monedas que circulaban en todos los territorios americanos, estaba la efigie del rey, de cada rey, y sus símbolos, ¿no? Entonces, todos estos símbolos eran fundamentales para hacer presentes más. Yo creo que el propio hecho de tener territorios tan distantes en América hizo que la imaginación y la capacidad expresiva de los símbolos reales fuera tan fuerte. Las propias élites cortesanas que vivían en estas ciudades importantes de las que les he hablado de la ciudad, también hacían presente dentro de la ciudad y las ciudades continuamente estaban, y también los súbditos, estaban rivalizando para mostrar mayor fidelidad al rey, hacer mayores muestras de su reconocimiento a su figura y de ganar entonces créditos que hicieran que y títulos, porque el rey concedía
toda una serie de títulos, por ejemplo, a las personas y a las ciudades, en virtud de la fidelidad que les exhibieran. Entonces, todas estas ciudades estaban en como una carrera permanente por adquirir más títulos, más prestigio real y más, digamos, más privilegios, porque eso luego se traducía en privilegios, en pensiones para los individuos, pero en privilegios para las ciudades, exenciones tributarias, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso estaba todo en función justamente de esta figura del rey. Sí, sí, la verdad es algo en lo que generalmente tal vez no, bueno, historiadores o investigadores a veces no prestamos mucha atención, ¿no? En estos elementos que se usan cotidianamente y que hace que el poder o se legitimiza, ¿no? La presencia de una autoridad, ¿no? Y es algo que personalmente me pareció muy, muy interesante al momento que lo mencionó. Me parece que en el periodo en el que San Martín está, llega, ¿no?, al Perú y hay este cambio, ¿no? Este cambio en las monedas, en el papel membretado, ¿no? Es algo que me ha quedado muy, muy, muy presente. ¿Cuáles eran los privilegios que pudieron o que recibían las provincias, los pueblos o grupos sociales durante el virreinato y que hicieron que se mantuvieran fieles a la corona durante el proceso de independencia? Ya nos había comentado un poquito, creo, en la respuesta anterior, o tal vez podría profundizar un poquito más. Bueno, en el caso del Perú, ¿no? Que siempre se ha discutido mucho, que por qué fue el último, ¿no?, en independizarse, digamos, de alguna manera porque, digamos, el virreinato del Perú se había convertido como en el centro neurálgico del poder virrey, del poder del rey en toda Sudamérica. Es cierto que ya durante los Borbones este peso específico que había tenido el virreinato del Perú se perdió un poco con la creación del virreinato al norte y otro virreinato al sur, ¿no? Pero de alguna manera, incluso en el proceso de la independencia, el propio virrey del Perú pensó que podía ganar, ¿no?, o recuperar algunos territorios para el Perú, para el virreinato del Perú que habían sido un cercenamiento muy doloroso para el virreinato del Perú, particularmente el Alto Perú, en la parte de Potosí, donde estaban esas fabulosas minas de plata, que simbólicamente y económicamente fue un espacio tan importante, ¿no? Entonces, digamos el rey, quien tenía, como les digo, conciliaba todos los poderes y era garante un poco del bien común, ¿no? Pues tenía la facultad de premiar, ¿no? Había una relación, ¿no?, un poco simbiótica entre el rey, sus súbditos, o el rey y digamos, las corporaciones importantes que había en todo en todo el territorio que controlaba la monarquía, ¿no? Entonces, el rey con muchos de los súbditos, pues si por ejemplo, en el siglo XVI, los conquistadores hacían, ¿no?, digamos, le ganaron estas tierras, como ellos decían, al rey, debían recibir su premio. ¿Cuál fue su premio? Fueron las encomiendas, ¿no? Cuando las encomiendas se acabaron, ¿qué querían los criollos, las personas que vivían en el Perú, que ya eran de varias generaciones, ¿no?, de españoles? ¿Qué querían? Querían mantener esos, digamos, un reconocimiento por parte del rey, porque ellos de alguna manera y sus ascendientes habían ganado este reino, y entonces, bueno, le hacían llegar al rey que necesitaban tener también esta preeminencia social y este reconocimiento. ¿Cómo se lo reconoció? ¿Cómo encontraron la manera de los criollos de tener ese reconocimiento? Pues ya que las encomiendas como premios acabaron, ¿no?
pues buscaron tener los principales cargos públicos en nombre del rey, ¿no? Y como el rey los puso a venta, ellos los compraban, haciendo también mención a todos los servicios que le habían hecho el rey, ¿no? Y por eso podían ser titulares de esos cargos políticos, ¿no? Justamente eso fue uno de los quiebres, ¿no? Con Carlos III, que trató como de... porque este poder que el rey de facto le reconoció al entregarles todas sus, digamos, al entregarles los cargos públicos, como una gran cantidad de cargos públicos importantes, bien pagados, por cierto, por parte de estos súbditos, el propio rey perdió cierto poder, ¿no? Sobre todo el poder de negociación, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo corporaciones muy importantes como la de los comerciantes, estudiadas por Margarita Suárez, que negociaban de tú a tú con el rey, que a cambio de préstamos muy buenos para la corona, que siempre estaba con mucha misia, diríamos ahora, pues conseguían cargos y privilegios y exenciones fiscales. Entonces, digamos, todas las corporaciones y las ciudades pues también competían en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, pues el rey concedía los títulos de muy noble y muy leal ciudad a aquellas ciudades que se habían mantenido en tiempos difíciles, en tiempos de rebelión, fieles. Entonces, muchas ciudades del Perú justamente tenían ostentaban estos títulos, que luego también la propia República tomó eso mismo en cuenta y también a las ciudades les dio otro tipo de títulos, etc., ¿no? Entonces, el rey tenía esta relación con sus súbditos. Los súbditos también podían escribir al rey y solicitarle determinados privilegios en función de méritos que ellos hubieran hecho, ¿no? Entonces, era una relación en ese sentido muy fluida y una lógica, ¿no?, que funcionaba muy fuertemente de un lado y del otro. Muchas gracias, profesora. Y tenemos tiempo para una última pregunta antes de cerrar la sesión. Si nos podría comentar un poco sobre el tema de la relación entre las Cortes de Cádiz y la presencia de no sé si decir revueltas o levantamientos en ciertas zonas del Perú en esos periodos. Si por ahí podría comentarnos tal vez un poquito más, porque creo que durante la presentación nos ha presentado de manera bastante general cada una de los elementos. Entonces por ahí tal vez profundizar un poquito más sobre ello. Bueno, muchas gracias, sí, por la pregunta, que me permite efectivamente pues enfocarme en un tema que, bueno, por cómo estaba, digamos, que yo quería dar una visión así general de estos tres grandes elementos, ¿no?, que estuvieron articulados de diferentes maneras en diferentes periodos, ¿no? Pero las Cortes de Cádiz tuvieron un rol fundamental, ¿no?, en transformar también de alguna manera la cultura política de grandes partes de la población y en politizar también a la población. Esta politización venía de más atrás. En las ciudades, digamos, había grupos sobre todo grupos letrados, que no se resignaban a tener un papel secundario político como habían tenido durante toda la época colonial, y reclamaban también mayor participación, ¿no? En las propias ciudades fueron estos grupos, estas élites letradas, las que tuvieron un papel muy fuerte dentro de digamos, de las insurgencias, ¿no? Y también en las que cambiaron, por ejemplo, cambiaron el equilibrio de fuerzas político que se había dado hasta entonces. Hasta entonces eran las élites terratenientes, digamos, de criollos y españoles, las que dominaban los cabildos de las principales ciudades. Sin embargo,
en el caso, bueno, en el caso de Lima eran élites además también burocráticas, comerciantes, las que habían dominado el cabildo, ¿no? Pero, digamos, mientras se dieron los procesos electorales, los sufragios, las ciudades más importantes fueron un campo de lucha entre estos grupos medios que estaban muy politizados, que querían mayor representatividad, y los propios, digamos, estas élites más tradicionales. Y lograron, digamos, por el voto, copar el poder, los abogados en el Cuzco, en Lima una serie de personajes muy influyentes, muy importantes, criollos y también digamos, funcionarios como Eizaguirre, ¿no? que estaban muy ligados a las luchas indias, sobre todo a la abolición del tributo de la mitad. Bueno, ese por un lado. Por otro lado, otro elemento importante de las Cortes de Cádiz fue que permitieron, digamos, que cambiaron la configuración legal de la población, de la población indígena, convertirla, al igualarla jurídicamente al resto de los españoles y al declararla como, digamos, ciudadanos españoles, ¿no? Con los mismos derechos, con los mismos deberes, incluidos los caciques que perdieron su rango. Y eso pues generó, como les digo, también una crisis dentro de cómo estaba organizado el sistema político en los grupos indígenas, ¿no? Y también dentro de cómo estaba configurada la relación entre las autoridades, sobre todo la autoridad más importante, que había sido el rey, y la población indígena, que se había mantenido en una especie de pacto, ¿no? En que los indios tributaban e iban a la mitad, pero a cambio el monarca les garantizaba el acceso a sus tierras y a sus recursos, ¿no? Si no pagaban el tributo, ¿no? Ahí muchos de ellos temieron perder tierras, ¿no? Entonces hubo ahí un momento de crisis, ¿no? Si por un lado estaban contentos en algunos ámbitos con la abolición del tributo, pero por otro lado ahora muchos de los indios habían estado exentos de pagar los diezmos, pero ahora, como eran iguales que el resto, ahora tenían que pagar los diezmos y a algunos no les compensaba. Entonces hubo toda una crisis también interna, ¿no? Y la otra fue el tema de las elecciones, porque los indios tenían el control de sus cabildos, o sea, el control del poder en los pueblos de indios. ¿Qué ocurre? Que en muchos pueblos de indios, sobre todo en los pueblos cabecera, se habían asentado muchos españoles, y ahora las elecciones eran a un único, los españoles y los mestizos y los afros que vivían en los pueblos de indios no tenían derechos políticos dentro de esos pueblos, porque los derechos políticos los tenían solamente la población de indios originarios, es decir, los que habían sido, digamos, vivían desde la época de las reducciones. Y esos indios eran los que controlaban el cabildo. Entonces, ahora todos los ciudadanos que vivían en ese pueblo podían presentarse a las elecciones. Y entonces el problema era que estas elecciones, que las controlaban en gran medida los curas, digamos el sistema electoral a nivel local, y las autoridades, las autoridades regionales, pues temían los indios poder perder su poder político y verse arrasados digamos, y ver que sus pueblos eran tomados, sus cabildos o sus ayuntamientos eran tomados por autoridades ahora mestizas o criollas o españolas, ¿no? Y eso creó un conflicto muy grande y un problema muy grande, porque además si el poder lo tomaban grupos no indios, gran parte de los recursos y digamos, de los recursos comunitarios, públicos que controlaban estos indios podían perderse. Y eso fue, ya les digo,
ese periodo es un periodo muy, muy, muy complejo para analizar y bueno, en algunos pueblos, la respuesta fue que en algunos pueblos los indios participaron en los procesos electorales, en otros pueblos digamos, prefirieron boicotearlos porque veían que no podían perder. Y en otros buscaron negociar, ¿no? Con indios y con españoles, con los españoles o con los criollos o con los mestizos, negociar que la mitad, digamos, una parte del control del ayuntamiento estuviera a cargo de unos y la otra parte a cargo de otros, ¿no? Hubo toda esa, fue muy, muy, muy complicado, ¿no? Y luego, pues sí, la Constitución de Cádiz generó una generalización de conceptos políticos que de alguna manera también alentaron a grupos tomando esos mismos derechos proclamados en la Constitución a solicitar mayores derechos y alentaron en ese sentido también a movimientos autonomistas y también revolucionarios. No puedo explicarme más, seguimos. Muchas Sí, gracias. sí, muchísimas gracias, profesora. Es un tema que probablemente da para varias sesiones porque